Nacido en Danzig, Polonia, un 22 de febrero de 1788, en el seno de una familia de padre comerciante y madre escritora. Su padre, Heinrich Floris Schopenhauer, fue quien impulsó a Arthur en el mundo de los negocios. Y, por otro lado, su madre, Johanna Henriette Trossenier, organizaba algunas veladas literarias en su hogar, en donde asistían figuras intelectuales de la época. Arthur, a pesar de participar en esas veladas, su personalidad hosca y retraída le impedía disfrutar de ellos, por ende, tuvo una relación muy conflictiva con su madre. Luego, a la edad de 5 años, su familia se trasladó a Hamburgo. Allí inició su educación privada, con la aspiración en convertirse en el sucesor de su padre, algo que nunca sucedió. Arthur, obligado por su padre a formarse como un comerciante, en el año 1805, a la edad de 17 años, inició su camino en el oficio del comercio, pero él no sabía que ese año su padre se suicidaría. Aún así, luego de lo ocurrido, continuó respetando las aspiraciones comerciales de su padre, que tenía sobre él durante 2 años. A la edad de 19 años, Schopenhauer decide dejar este camino del comercio para prepararse a la vida universitaria. Allí es donde comenzaría su verdadera historia, su historia como filósofo. Él comenzó su vida universitaria estudiando la carrera de medicina en el año 1809 en la Universidad de Gotinga. Allí es donde descubre varios filósofos y se dio cuenta de su verdadera vocación, la filosofía. 2 años más tarde, en 1811, se trasladó a Berlín, en donde comenzó varios cursos de filosofía, incluyendo también cursos de física, psicología, astronomía y demás. En 1813, a la edad de 25 años y listo para dar su tesis, se trasladó a Rudolstadt, una pequeña ciudad cerca de Jena. Allí se alojó en una pequeña posada llamada Zum Ritter. Ese lugar conoció su primer libro o ensayo de Schopenhauer, La raíz cuádruple del principio de razón suficiente. Esta pieza fue fundamental para su posterior filosofía, en donde más tarde se utilizaría para criticar a charlatanes o también los prevalecientes filósofos idealistas alemanes de la época. Ese mismo año, Schopenhauer presentó su disertación a la cercana Universidad de Jena y fue galardonado con un doctorado en filosofía in absentia. Luego del acontecido, Arthur decidió volver a su casa materna en Weimar. Allí tuvo la ocasión de tener largas conversaciones con Goethe. Schopenhauer admiró toda su vida a este famoso dramaturgo y novelista alemán, al igual que Shakespeare, Homero y los escritores del siglo de oro español. Más adelante, Schopenhauer se trasladó hacia Dresde. Allí es donde creó su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, publicada en el año 1819. Por otro lado, Arthur tenía una gran relación con Goethe. Por eso también escribió el libro Sobre la visión y los colores, publicado en 1816. A lo largo de su vida, Schopenhauer ha pasado por distintos eventos significativos. Intentó dar conferencias en varias universidades sin éxito alguno. Uno que otro viaje por Italia y demás conflictos con algunas personas y viajando por distintas partes de Alemania, así durante muchos y muchos años. Finalmente, en 1833, Schopenhauer decidió establecerse por un largo periodo en Frankfurt, en donde estuvo viviendo en un apartamento. Poseía una rutina deliberada: vivir con sus perros, estudiar, tocar su flauta, dar paseos y demás actividades. En esta última fase de su vida, Schopenhauer escribió una obra corta en 1836 titulada Sobre la voluntad en nature. Hablaba temas como la metafísica o la parapsicología.
fue publicando más obras antes de irse de este mundo. En 1839 publicó un ensayo llamado Sobre la libertad de la voluntad humana. Finalmente fallece pacíficamente un 21 de septiembre de 1860. La filosofía de Arthur Schopenhauer se basa en la idea de que el mundo es una manifestación de la voluntad de vivir, una fuerza irracional y ciega que genera sufrimiento y angustia. Schopenhauer propone que la única forma de liberarse de la voluntad es a través del arte, la compasión y el ascetismo. Este filósofo poseía un tipo de filosofía pesimista y metafísica que estaba netamente inspirada en la filosofía de Kant, Platón y Spinoza, pero también en el pensamiento oriental, especialmente el budismo, el taoísmo y el Vedanta. Schopenhauer consideraba que el arte era una forma de liberarse de la voluntad y acceder al conocimiento del ser. La voluntad de vivir es el concepto central de la filosofía de Schopenhauer. Se trata de una fuerza ciega e irracional que impulsa a todos los seres a existir y a satisfacer sus deseos. Schopenhauer identifica la voluntad con la cosa en sí de Kant, es decir, la realidad última que no podemos conocer racionalmente. La voluntad se manifiesta en el mundo como representación, como fenómeno o apariencia que percibimos con nuestros sentidos. Para Schopenhauer, la voluntad es la causa del sufrimiento y la angustia humana, ya que nunca podemos hacerla completamente y estamos sometidos a un ciclo de necesidad y frustración. Schopenhauer, además del pesimismo y la metafísica, tenía otras filosofías. Por ejemplo, El mundo como voluntad y representación, que era su obra más famosa. Las cuatro doctrinas principales, una obra que habla de los cuatro principios básicos de su pensamiento filosófico. La vulnerabilidad humana, que se basaba en la creencia que el ser humano es profundamente vulnerable a los dolores, tristezas y sufrimientos. Y uno de los más importantes, el pesimismo y lo irracional. El pesimismo de Schopenhauer se basa en la idea de que la vida es una lucha constante entre el deseo y la frustración, y que no hay ningún sentido ni propósito en la existencia. Para Schopenhauer, la voluntad es el principio de lo irracional y es la causa de todo el dolor y el sufrimiento que experimentamos. La felicidad es solo una ilusión o una ausencia momentánea del dolor. Schopenhauer consideraba que la única forma de escapar de la voluntad y del pesimismo era renunciar al deseo y practicar el ascetismo, siguiendo el ejemplo de las religiones orientales como el budismo y el hinduismo. También valoraba el arte y la música como forma de expresar y sublimar la voluntad. Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos en defender abiertamente el pesimismo como una postura filosófica y tuvo una gran influencia en otros pensadores como Freud, Wittgenstein, Camus y Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, nacido el 15 de octubre de 1844 en Rocken. Fue hijo de un pastor luterano llamado Karl Ludwig Nietzsche, quien educó a su hijo con una estricta disciplina religiosa. Su madre, en cambio, fue una mujer piadosa y devota que educó a sus hijos luego de la muerte de su esposo. Nietzsche fue muy cercano a su madre durante gran parte de su vida, mientras que su hermana fue una figura controvertida, además de tener otros hermanos, que lamentablemente murieron a temprana edad. En general, la niñez de Nietzsche fue compleja, tanto así que tuvo un impacto en su vida y pensamiento. Durante su adolescencia, desarrolló un talento académico sobresaliente y se destacó en filología clásica, desarrollando un interés por la música y literatura, especialmente por los escritos de Schopenhauer y algunos clásicos griegos. Durante su adultez, Nietzsche estudió filología clásica en la Universidad de Leipzig, donde se convirtió en discípulo del influyente filólogo Friedrich Ritschl. Más tarde se convirtió en profesor de la Universidad de Basilea a una edad muy temprana, con solo 24 años. Sin embargo, debido a problemas de salud mental, entre ellas migrañas y trastornos mentales, se retiró en 1879 y dedicó el resto de su vida a escribir grandes de sus propuestas, siendo nómada y solitario.
Su obra ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. En 1889 sufrió un colapso mental en Turín, Italia, siendo internado en un sanatorio. Pasó los últimos años de su vida en estado de deterioro mental y cuidando a su hermana Elizabeth, quien manipuló y distorsionó su legado. Finalmente falleció el 25 de agosto de 1900 en Weimar, Alemania, a los 55 años de edad. La base fundamental que estructura su filosofía es la negación de que el ser humano es un ser racional, ya que para él, por el contrario, es la irracionalidad su característica principal. De ahí que desprecia a casi todos los filósofos anteriores, debatiendo constantemente sobre el nihilismo y atacando la postura de todo el mundo, cuestionando lo incuestionable. Criticó vigorosamente a tres grandes filósofos con el objetivo de crear nuevos horizontes filosóficos, siendo estos Sócrates, Platón y Kant. Nietzsche consideraba el nihilismo como un estado mental de desvalorización de los valores tradicionales, lo cual veía como una consecuencia de la aclamada muerte de Dios. Según él, el declive de las creencias religiosas y morales establecidas dejaría un vacío de significado y propósito en la vida humana. Estoy pendiente del liceo, pre-U, mi futuro, mi presente. Ya dejé de tener tiempo para mí y estoy muy agotada. Buenos días, alumnos. Les daré un nuevo trabajo. Hagamos una ruleta de filósofos y ustedes me lo explican de la manera que más se le acomode. La próxima clase me lo entregan o en un mes probablemente. Acabo de descubrir que soy completamente libre, pero esto me condena. Tengo control de mis acciones, pero estas tienen un efecto de causa-consecuencia. Estoy agotada de este horario obligatorio. ¿Y si dejo de ir por un tiempo al pre-U? Aprovecho de descansar, hacer mis propias actividades y me dedico al liceo para tener unas excelentes notas y un buen futuro. Pero mi consecuencia sería que desperdicio el pre-U, no sé nada de las materias que más me piden y no tendré un buen puntaje, bajo las oportunidades de mi buen futuro. Oh, pero yo no quiero salir de este liceo y trabajar, tengo mis propios objetivos. Quiero estudiar algo más, pero el liceo no me lo da. ¿Y si dejo de ir por unos días al liceo? Pasará casi lo mismo, yo creo. Descanso, hago mis actividades, me dedico al pre-U y tendré los conocimientos que necesito para mi futuro y trabajaré en lo que más quiero. Pero mi consecuencia sería que bajo mis notas, bajo mi NEM, bajo mis oportunidades de trabajar en lo que más me gustaría. ¿Esto es la angustia? Ah, pero no le di importancia. Estoy condenada a ser libre de mis actos y decisiones. Me estoy volviendo loca, pero soy libre. Mejor me hago un tutito. Nací el 5 de mayo de 1813 en Copenhague. Crecí en una familia adinerada y muy religiosa. Mi educación estuvo centrada en el pecado, ya que mi padre se consideraba pecador por embarazar a mi madre antes del matrimonio y creía que sería castigado por ello, lo cual influyó en la idea de que mis hermanos y yo moriríamos antes de los 30 años. En la universidad empecé a investigar a los griegos y me interesé por la filosofía. Mis primeras obras las creé bajo un seudónimo, donde mencionaba la crítica de Hegel y discutía sobre la subjetividad y la personalidad. Fue en la segunda etapa de mi vida profesional cuando traté la hipocresía del cristianismo o de la iglesia en general. Mi obra más importante fue la titulada La enfermedad mental, donde realicé un complejo análisis de la angustia existencial, lo cual fue uno de mis aportes más significativos a la filosofía. El
existencialismo y la angustia fueron temas centrales en mi filosofía. Enfatizaba la importancia de ser uno mismo y vivir de acuerdo con una verdad personal. Creía que el gran peligro era perder la individualidad y que la vida se desarrolla en dos planos, finito e infinito, y que la pérdida de la individualidad ocurre en uno de estos dos planos. En mi obra El vértigo de la libertad, planteé que tener más opciones en la vida puede parecer mejor, pero elegir una de esas opciones puede resultar angustiante. Según mi perspectiva, si uno quisiera elegir de manera racional, estaría suprimiendo su individualidad, ya que no estaría eligiendo por sí mismo, sino para complacer al mundo que nos rodea. Propuse que la elección racional se basa en pasiones, valores y creencias propias, en lugar de seguir o adaptarse a la sociedad. Para mí, dar un salto de fe era una forma de rebelión contra un mundo racionalista, donde planteaba que la fe no se trata solo de religiones, sino de lo que uno considera valioso y significativo. Creía que la fe era el camino hacia la individualidad y que ahí encontraríamos el verdadero propósito de la vida. En resumen, enfaticé la importancia de la individualidad, la autenticidad y la responsabilidad personal. Enseñé a las personas a enfrentar la angustia existencial y a tomar decisiones significativas en sus vidas. También exploré la naturaleza de fe auténtica y su relación con lo trascendente. Mi pensamiento sigue siendo relevante en el estudio de la existencia humana y de la espiritualidad.